¿Qué tal? Saludándoles nuevamente aquí el profesor Zagal. El día de hoy vamos a trabajar con adición y sustracción de fracciones. En este caso, y quiere decir que al mismo tiempo vamos a tener tres fracciones, una quizás reste, la otra sea adición o viceversa, o quizás ambas. El chiste es que vamos a trabajar con las dos operaciones. Tenemos tres métodos, tres formas de trabajarlo. La primera va a ser por partes. ¿Qué quiere decir esto? Que al tener nosotros la adición de tres fracciones o sustracción, o repito, alternadamente, que es lo que me marca en esta parte, aquí, alternadamente, lo voy a trabajar de la siguiente manera. Primero voy a sumar o restar estas dos y al final sumar o restar la tercera fracción. Entonces me queda de la siguiente manera. Ahí está, las dos primeras, las voy a sumar o restar. Este algoritmo ya nos lo sabemos multiplicando denominadores y arriba en forma cruzada, primero A por D más menos B por C. Y obviamente aquí habría que simplificar y llegar a sumar o restar la tercera fracción de esta manera. Y aquí concluimos igual como si tuviésemos dos fracciones, porque esta habría que simplificarla. Segundo método. Al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir que al mismo tiempo? Teniendo las tres fracciones, vamos a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar los tres denominadores. Ahí está, tres denominadores. Luego esto lo voy a dividir entre el primero. Al dividir esto entre esto, se va a cancelar la b y me queda df que multiplica a. O sea, hagan de cuenta que tapara esta parte y el denominador, los otros dos se multiplican por el numerador del cual estoy tapando el denominador. Me queda entonces a por d por f. Para la segunda, tapo nuevamente el denominador y voy a multiplicar los otros dos denominadores por el numerador que tengo ahí. Entonces me va a quedar más menos b por c por f. ¿Por qué queda esto? Porque, repito, esto lo divido entre esto y me va a cancelar la d. Entonces me queda bf. Observan que me quedan los otros denominadores. ¿Cómo me va a quedar el tercer número aquí? Va a quedar más menos. Ojo, más menos digo porque puede ser más o puede ser menos, pero no quiere decir que van a ser los dos. Me va a quedar entonces b por d por e. Porque hagan de cuenta que estoy tapando la f, estoy cancelándola y me queda así. b por d por e. Y esto ya habría que simplificarlo hasta su mínima expresión. Tercer método, con el método de mínimo común múltiplo. ¿Cuál es ese método? De la siguiente manera. Vamos a determinar el mínimo común múltiplo de los denominadores y lo vamos a escribir acá abajo. Mínimo común múltiplo. ¿Sí? Se parece mucho a este segundo método, pero con la diferencia de que aquí el número va a ser un poco más reducido. Posiblemente sea menor que multiplicar todos estos, ¿no? Pero bueno, no los enredo. Repito, mínimo común múltiplo de estos tres números, lo ponemos denominador, y luego esto lo voy a dividir entre el denominador y multiplicar por el numerador. Repito, obtengo el mínimo común múltiplo de los tres denominadores y lo escribo acá, en el denominador del resultado. Este mínimo común múltiplo lo divido entre el denominador y lo multiplico por el numerador. Y me va a quedar una generalidad de esta manera. Mínimo común múltiplo entre b por a. Para la segunda fracción, lo mismo haría mínimo común múltiplo entre d por c. Y así sucesivamente con todas las fracciones que tenga yo. Porque repito, no necesariamente tengo que tener 3, puedo tener 4, 5, las que sean. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde se hace toda la labor.
todo el trabajo aritmético algebraico, ¿vale? Vamos con los ejercicios. Primero, por partes, aquí lo tenemos. 2 enteros, un quinto, más 2 tercios, menos un entero, 3 cuartos. Tenemos 3 fracciones, tenemos una adición y una sustracción. Por partes quedamos que vamos a ir de la siguiente manera. Aquí tenemos la generalidad para que no se nos olvide. Ojo, hay que convertir la fracción mixta a impropia. Ahí está. Recuerden cómo convertimos esto. 2 por 5, 10 más 1, 11. Trabajamos las dos fracciones primeras. Ahí está. Y me va a quedar, primero, multiplico por 3 para obtener la fracción equivalente. 33 quinceavos. Lado derecho, voy a multiplicar por 5. Obtengo fracción equivalente. 5 por, perdón, 3, pero sí, 5 por 2, 10 y 5 por 3, 15. La fracción que obtengo aquí sería 33 más 10 sobre 15. Eso es igual a 43 quinceavos. Ojo, esto resulta de estas dos fracciones. Ahí está. Ahora me falta restar esto, que al convertirlo me va a quedar de la siguiente manera. 4 por 1, 4 más 3, 7. Y tengo lo siguiente. Nuevamente, las fracciones equivalentes multiplicando por 4 me queda lo siguiente. 172 sobre 60. La segunda fracción equivalente me va a quedar al multiplicar por 15. Entonces tengo 105 sobre 60. Aquí, ojo, es una resta, una sustracción, y me va a quedar de la siguiente manera. Entonces tengo el resultado final. 67 sobre 60. ¿Esto se puede simplificar? Sí. Puedo sacar un entero. 7 sesentavos. Y este vendría siendo el resultado final de toda esta operación. Ahí tenemos. Continuamos con el segundo método. Al mismo tiempo, tenemos 2 enteros, un quinto, más 2 tercios, menos un entero, 3 cuartos. Aquí volvemos a recordar la generalidad, para que no se me olvide, y la podamos ir aplicando aquí. Primero hay que convertir estas fracciones de tal manera que sea más práctico. Entonces vamos a multiplicar 5 por 3 por 4 en el denominador. Ahí está. En la parte del primer término que vamos a sumar, aquí me está indicando, voy a tener que dividir esto entre esto y multiplicarlo por de arriba. Entonces quedamos que, como si tapara el denominador, y me queda el numerador multiplicado por esto. Queda así. 11 por 3 por 4. Más, está puesto, voy a multiplicar de esta manera. 5 por 2 por 4. Menos, por último, 5 por 3 por 7. Ahí está. Haciendo operaciones, llegamos a lo siguiente. 132 más 5 por 10, 2, 10 más, perdón, 5 por 2, 10 por 4, 40 y menos 5 por 3 por 7, 105. Entre 5 por 3 por 4, 60. Eso es igual a 67 sesentavos. Que ya habíamos visto que al simplificarlo me queda un entero 7 sesentavos. Entonces, por ambos métodos, o por el método que se elija, llegamos a un mismo resultado. El tercer método,
por el mínimo común múltiplo. Aquí voy a poner algo diferente. 3 octavos menos 3 cuarentavos menos 7 48avos. Ojo, aquí está, igual algebraicamente en forma general. Vamos a aplicarlo y tenemos, lo primero que hacer es factorizar. Quedamos que vamos a factorizar para determinar el mínimo común múltiplo. Obtenemos mitad y va quedando 4, 20, 24. Nuevamente mitad, me queda 2, 10, 12. Nuevamente mitad, 1, 5, 6. Quinta, 1. Tercera, 2. Mitad, 1. ¿Cómo se obtiene el mínimo común múltiplo? Recordemos que es multiplicando todos los factores. Aquí está. Por lo tanto, me queda el mínimo común múltiplo 240. Vamos nuevamente aquí entonces. Utilizando el mínimo común múltiplo, voy a tener denominador 240. 240 entre 8 por 3. Ahí está. 240 entre 8 por 3. Menos 240 entre 40 por 3. Ahí está. Menos 240 entre 48 por 7. Haciendo operaciones, determinamos lo siguiente. Aquí se reduce a 90 menos 240 entre 40 por 3, 18, menos 240 entre 48 por 7, 35, entre 240. Eso es igual a 37 sobre 240. Y ahí tenemos el resultado. Ahí ya no podemos hacer nada, no podemos simplificar más nada. Entonces hemos llegado a nuestro resultado que me están pidiendo. Y aquí lo anotamos. Cualquier duda, cualquier comentario, les agradecería que me lo hicieran saber. Algún tema en específico que quisieran que tratemos, también con gusto. Recuerden, hasta pronto.